Bueno, hoy llegamos al final de esta serie que habíamos titulado Rompiendo Techos. Y en este final de la serie quiero empezar y compartir con un mensaje que creo yo que es bastante cotidiano y conocido por todos nosotros, pero sin embargo no tanto menos importante, ¿no? Y tiene que ver con esas áreas que muchas veces nos es golpeada a cada uno de nosotros y tiene que ver con la identidad, ¿sí? Tema bastante conocido, bastante familiarizado para nosotros, pero no por eso menos importante, ¿sí? Y para continuar en el mensaje, quiero compartirte brevemente, ¿cuántos conocen a Alicia en el País de las Maravillas? O nombraron o en algún momento escucharon. Quiero compartirte un breve extracto, ¿no? de su libro, en donde Alicia se encuentra con una oruga, en el cual la oruga le hace una pregunta, ¿no? En ese relato y en esa charla, dice, mientras Alicia se encontraba con una oruga, le pregunta, ¿quién eres? Su respuesta es interesante, dice. Alicia, un poco intimidada, contestó, pues yo ahora mismo, Señor, ni lo sé. Sí sé que era esta mañana cuando me levanté, pero he debido cambiar varias veces desde entonces. Y él le pregunta, ¿qué quieres decir con eso? Le preguntó la oruga. Explícate. Me temo no poder, Señor, dijo Alicia. Por como ve, yo ya no soy de la misma manera. No veo, dijo la oruga. Bueno, te voy a explicar con mayor claridad, repuso cortésmente Alicia, dice, porque para empezar, ni yo misma lo comprendo, y el cambiar tantas veces de tamaño en un solo día es muy desconcertante. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver esto con el mensaje, me dirás? Ahora lo vamos a enganchar. Este fragmento, ¿no? En esta charla, en este encuentro entre Alicia y la oruga, es una situación tan común para cada uno de nosotros. Vos dirás, ¿por qué? Porque muchas veces nos pasa de que como seres humanos estamos totalmente permeados todo el tiempo por las cosas que pasan a nuestro alrededor. El entorno, la familia, el trabajo, en donde nos encontremos, el entorno nos permea de tal manera que va moldeando nuestra identidad, ¿sí? Nos va haciendo de una manera totalmente permeable y moldeable de acuerdo al entorno en donde estemos. Porque, no sé, por ejemplo, nosotros en el trabajo somos de una manera, en la familia somos de otra, muchas veces depende del ámbito en donde nos encontremos, somos de una determinada manera, ¿sí? Pero hoy quiero que me puedas acompañar en esta tarde, a que podamos identificar, ¿no? Qué cosas muchas veces se interponen a que podamos descubrir esa identidad que Dios nos dio. Y cómo podemos aceptar también esa identidad y cómo, por último, caminar en esa identidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero antes, te pido que me acompañes en esta oración, en esta tarde, nosotros que estamos acá presencialmente y aquellos que nos están viendo también por streaming de manera online, que también queremos alcanzar esta bendición a ellos. Así que acompáñame en esta oración, en esta tarde. Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos en tu casa. Señor, te pedimos que puedas alinear el corazón a lo que vos querés hablar en esta tarde, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando a la vida de cada uno de nosotros. Que por el contrario, Señor, toda distracción, todo objeto, Señor, que quiera quitarte el lugar que te mereces, Señor, que sea quitado en el nombre de Jesús. Señor, que todo lo que yo quiera hablar, que sea contrario a tu voluntad, Señor, también te pido que lo puedas quitar para que simplemente, Señor, sea un canal y un medio por medio del cual vos querés hablar. Padre, te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Y, y es bastante interesante, ¿no? Entender de que desde la niñez, ¿sí? A cada uno de nosotros se nos puso rótulos, ¿no? Se nos puso como etiquetas que tenían que ver con roles y funciones en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces te habrán dicho a vos, che, qué tranquilo que es, o qué estudioso, o qué bueno, o qué colaborador en la casa? No sé si te pasó en algún momento que te hayan dicho de esta manera, o qué inquieto, ¿no? También. No sé si ese rótulo también va con esto. Y muchas veces esas cosas nos terminan como alimentando a cada uno de nosotros y nos quedamos con eso, ¿sí?
Y cuando eso se impregna tanto en nuestra vida, ese rótulo, esa identidad, terminamos viviendo bajo esa etiqueta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si de repente a vos toda la vida o en ese momento te dijeron, che, qué buen estudiante que sos, qué estudioso, qué aplicado, qué responsable, y vos terminás viviendo con eso. Pero ¿qué pasa cuando de repente en un examen te fue mal? Y dijiste, che, entonces no soy responsable, no soy estudioso, no soy tan bueno como los otros me decían que era. Y a veces en un simple examen, toda esa identidad que vos tenías armada se termina desmoronando. Lo mismo cuando te dicen, qué tranquilo que eras. De repente, como todo nene, se te ocurre hacer alguna travesura y lo primero que te dicen, che, yo pensé que vos eras tranquilo, que vos eras bueno, que vos te portabas bien. Y cada una de estas cosas terminan de alguna manera distorsionando nuestra identidad y alejándonos de eso que verdaderamente Dios tiene y quiere para nosotros. O por ejemplo también hablando de cosas como y no sos bueno y no tenés talento y hay cosas que nos terminan limitando a cada uno de nosotros y son como de alguna manera techos que nos impiden vivir en la plenitud que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Y como sabemos, ¿no? Como para ponerle la frutilla al postre, Satanás es el padre de la mentira, el enemigo por excelencia, aquel que nos engaña, ¿no? Aquel que desde el principio buscó distorsionar la identidad y la verdad que Dios estableció para cada uno de nosotros. Ya lo vemos en el Edén, ¿no? Cuando estableció esa charla con Eva, cuando quiso distorsionar la verdad de lo que Dios les había dicho. Y él la distorsionó de tal manera que ellos cayeron en esa mentira. ¿Sí? El problema es que cuando Satanás se pone en ese lugar, nos engaña, nos distorsiona la verdad y terminamos creyendo eso que él estableció en nosotros. Y cuando eso pasa, trae consecuencias como el alejarnos de Dios, el no sentirnos merecedores de ese amor que Dios ya nos dio por medio de su Hijo. Nos aleja del plan, nos aleja del propósito, nos hace sentir que no somos dignos de aquello que Dios ya nos dio de antemano. Y esto que parece tan obvio es tan sutil en nuestras vidas que no nos damos cuenta. Y cuando esa artimaña del enemigo entra en nosotros, terminamos de alguna manera creyendo todo aquello que él dijo. ¿Sí? Por eso, cuando suceden estas cosas, es ahí donde entramos en una especie de crisis de identidad. Cuando entramos en una especie de crisis de no saber quiénes somos. ¿Cuántas veces te pasó? O en algún momento te pasó de no saber quién eras. Por ahí yo hoy te pregunto, ¿quién sos vos? Y vos seguramente me decís, soy un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Pero por momentos cuando esa distorsión viene, esa imagen o esa identidad de hijo de Dios, de alguna manera se diluye ante la mentira del enemigo. Se termina de alguna manera distorsionando y borrando. Y mirá, quiero compartirte algo, una definición o algo que encontré que nos habla acerca de la crisis de identidad. Dice, la crisis de identidad es un concepto que describe un periodo de confusión y cuestionamiento de uno mismo. Durante esta etapa, las personas a menudo se sienten inseguras acerca de su identidad, sus valores, sus metas y su lugar en el mundo. Es un proceso normal que muchas personas atraviesan en algún momento de sus vidas. Y acá en esto quiero hacer hincapié, si bien acá el término dice que es un proceso normal que muchas personas atraviesan en algún momento de sus vidas, quiero que entendamos esto. Si bien es normal, no es un lugar que debamos normalizar. ¿Sí? Si bien es algo que por ahí en algún momento atravesamos, no es un lugar en el que debamos quedarnos. ¿Sí? Si bien entendemos que cada uno de nosotros, por su estructura de vida, por su persona, somos totalmente distintos, hay algo en general que nos atraviesa a todos nosotros cuando pasamos por esta crisis de identidad. ¿Sí? Y acá encontré algunas ideas y algunos puntos que me parecían importantes compartirles acerca de cosas que nos pasan cuando vivimos una crisis de identidad. Por ejemplo,
tenemos dificultades para tomar decisión. En algo tan simple como elegir qué ropa ponernos hasta elecciones más complejas. Por otro lado, tenemos confusiones acerca de valores y creencias. Dice que en esta etapa es común cuestionar las creencias y valores que antes se daban por sentado. Esto puede generar confusión sobre lo que realmente es importante para nosotros. Sentimientos de vacío. Las personas pueden sentir un profundo vacío emocional y una sensación de falta de propósito. Aislamiento social. Dice que la confusión y la búsqueda de identidad puede llevar a retirarse de las relaciones, lo que puede empeorar la situación. Ansiedad y estrés y búsqueda de validación externa sobre todas las cosas. Y acá me quiero quedar en esto último, ¿no? Cuando entendemos que necesitamos de esa validación externa para poder valernos, para poder encontrar esa identidad, es donde nos damos cuenta de alguna manera que eso es totalmente insatisfactorio, que es algo efímero, que es algo pasajero, ¿sí? Por eso vuelvo al ejemplo que decía al principio, cuando alguien de repente te dice, y sos bueno, y sos estudioso, y sos responsable, y sos de tal manera, cuando eso se rompe, ¿sí? Toda esa validación que te habían dado, de alguna manera se termina diluyendo en nuestra vida. Y ahí es donde entra esa etapa de confusión. Por eso es necesario que nosotros podamos identificar, ¿sí? qué cosas distorsionan esas identidades en nuestra vida. ¿Sí? Es necesario que podamos de alguna manera tomar y establecer todo lo que Dios determinó para nosotros, aún por encima de lo que nosotros pensamos y creemos. ¿Sí? Y a esto se refiere Pablo cuando nos llama a no amoldarnos a lo que el mundo y el entorno nos quieren encasillar. Romanos 12:2 nos dice, y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios para ustedes, buena, agradable y perfecta. Y acá Pablo nos habla y nos dice que nuestra manera de pensar, nuestra manera de determinarnos en la mente es la que determina nuestra identidad. ¿Sí? Y muchas veces nos pasa que cuando no entendemos esa renovación en nuestra vida es cuando tenemos pensamientos distorsionados, pensamientos equivocados acerca de lo que Dios determinó para nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que nos lleva a ponernos techos. Es lo que nos lleva a no poder entender lo que Dios habló de nosotros. ¿Sí? Y esa renovación de la mente de alguna manera viene cuando creemos la verdad de lo que Dios estableció para nosotros. ¿Sí? Y más allá de eso, hay una identidad en nosotros. Hay una identidad que está formada por las vivencias, por los aciertos, por los errores, por las cosas que nos pasaron. Pero sin embargo, dice la Biblia que Dios tiene una identidad diferente para cada uno de nosotros. ¿Sí? Él no te define por tu pasado, no te define por tu fracaso, no te define por lo que hiciste ayer. Él tiene una identidad que ya estableció de antemano por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Y hay un ejemplo en la Biblia que ilustra de manera tan simple esto que te digo. En la vida de Gedeón, ¿sí? Él se veía como alguien inferior, como alguien sin valor, alguien débil, alguien pequeño. Sin embargo, la Biblia, el Señor lo llama guerrero valiente. Y ahí es donde yo digo, ¿en qué momento hay una relación entre lo que Dios dice acerca de Gedeón como alguien valiente y lo que él pensaba de él mismo? Era el entorno, era su realidad, era su contexto, el que no le permitía de alguna manera conciliar lo que Dios estaba diciendo de él contra lo que él percibía acerca de él mismo. Él se sentía el más débil, él se sentía el pequeño, el inferior, sin embargo el Señor le dice que él era un guerrero valiente. Porque Dios te ve de una manera distinta, no como hoy te ves. Y yo te pregunto hoy, en esta tarde, ¿cómo te ves hoy vos? ¿De qué manera te percibís cuando Dios estableció en tu vida de que vos sos alguien valioso para Él? ¿De qué manera estás tomando esas promesas que Dios pone en tu vida por medio de su palabra? ¿Estoy creyendo en lo que estoy viviendo hoy de manera temporal o estoy creyendo en las verdades que Él estableció de una vez y para siempre?
Por eso el Señor hoy te anima y te desafía a que aceptes la identidad que Él te da. ¿Sí? Y esa identidad que el Señor nos da es más importante de lo que nosotros podamos creer, de lo que nosotros podamos armar en nuestra vida. ¿Sí? Y acá encontré una frase que me gusta y que dice: cada identidad que creamos para nosotros mismos es un intento fallido de reconciliar lo que sentimos sobre nosotros mismos con lo que somos. Vuelvo a leerla. Cada identidad que creamos para nosotros mismos es un intento fallido de reconciliar lo que sentimos sobre nosotros mismos con lo que somos. Déjame explicártelo. Nunca vamos a encontrar una conciliación entre lo que nosotros sentimos y lo que somos cuando ponemos valor a las cosas externas, cuando ponemos valor a la validación externa, a lo que creemos que tenemos de manera material, a lo que creemos que conseguimos por medio del trabajo, por medio de lo que nosotros creemos que es una manera de acumular cosas materiales, un estatus, una posición. Cuando nosotros nos paramos sobre esas cosas, es lógico de que no podamos encontrar esa conciliación, porque nosotros somos lo que Dios dice que somos. Por eso no hay maneras que podamos conciliarlo. Y ahí es donde luchamos, ahí es donde fracasamos, es ahí donde no encontramos esa paz que necesitamos. Pero ¿sabes qué? Cuando viene el Evangelio, logra lo que nosotros no podemos. Cuando viene el Evangelio de Cristo, viene a conciliar eso que nosotros con nuestros esfuerzos no podemos. Porque en donde nosotros nos creíamos rebeldes y lejanos a Dios, viene el Evangelio y nos dice: ya no sos más rebelde, ya no sos más enemigo, ahora sos hijo, ahora sos parte de la familia. Y eso es lo que hace el Evangelio. Y eso es lo que hace las buenas noticias de Cristo, ¿no? Amén. Y dice que no somos la suma de las cosas que nos pasaron, en primer lugar, sino que somos hijos de Dios y punto. Y la identidad de Dios tiene dos aspectos, uno objetivo y uno subjetivo. En el objetivo somos hijos e hijas de Dios, nada más, no hay discusión, no hay nada. Es lo que Dios estableció, es lo que Él determinó y no hay punto de discusión. Eso tenés que sellarlo en tu corazón. Parte objetiva: soy hijo de Dios y no hay nada que lo pueda cambiar. No me puedo ganar su amor. No me puedo ganar nada que me haga que Él me ame más. Ni puedo hacer algo para que Él me ame menos. Soy su hijo y me ama, y ahí se termina la discusión. Pero hay una parte subjetiva en la cual esa identidad viene a trabajar en nosotros. Es la de liberarnos de esa carga emocional y espiritual sobre nuestra crisis de identidad. Es cuando Él viene a sanar, es cuando Él viene a traer esa paz, es cuando viene a mostrarte de que sos su hijo, de que sos parte de su familia, de que sos parte de su casa. Es ahí donde esa confusión desaparece a la luz de lo que vos sos en Cristo Jesús. Amén. Y ahí es donde entendemos de que esa desesperanza que había a causa de esa crisis viene a la luz del Evangelio. Viene a la luz de lo que Él hizo por vos. Viene a mostrarte que hay un propósito. Viene a mostrarte de que sos su hijo, de que te creó para un propósito, de que es para darle la gloria a Él. Es cuando te establece y te pone en ese lugar de que la desesperanza desaparece porque sabemos hacia dónde vamos, porque tenemos un propósito, porque sabemos hacia dónde nos dirigimos, porque sabemos a dónde pertenecemos. Amén. Y ahí es donde entendemos, y ahí es donde debemos establecer y anclar el corazón para tomar estas verdades. Y dice George MacDonald, un poeta y ministro escocés, que escribió esto que me pareció súper importante, que quiero compartirte. Dice: preferiría ser lo que Dios eligió para hacerme que la criatura más gloriosa que se me pudiera ocurrir. Porque haber sido pensado, nacido en el pensamiento de Dios y luego hecho por Dios, es lo más apreciable, grandioso y precioso de todo pensamiento. O sea, lo que Dios pensó de vos, lo que Dios estableció para tu vida, es mucho mejor del futuro que vos puedas crearte, de la manera en que vos puedas pensarte.
de la manera más exitosa que vos puedas pensarlo en tu mente, lo que Dios estableció de vos es mucho más alto, es mucho más grande. ¿Sabes por qué? Porque sus pensamientos son más altos. Porque lo que Él habla en tu vida es mucho mayor de lo que vos puedas alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mejor de todo es que Dios nos llama hijos, escogidos, amados y valiosos. Decí conmigo, hijos, escogidos, amados y valiosos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Amén. Créelo. Créelo porque así es. Porque cuando Gedeón creyó, ¿no? Creyó en lo que Dios le había dicho que era él, dejó de esconderse. Y salió como un líder valiente. Y salió a batallar. Y salió a vencer. Porque Dios le había reafirmado su identidad. Le había dicho quién era él. Quién lo acompañaba. Quién lo apoyaba. Quién lo sostenía. Y es lo que dice Pablo en Efesios 1, 4 al 5. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Nuestra identidad no se basa en lo que hacemos, sino que se basa en lo que Dios estableció de antemano por medio de Cristo Jesús. No lo digo yo, lo dice su palabra. En amor nos predestinó, nos adoptó para que seamos hijos suyos por medio de Cristo, según el buen propósito de su voluntad. Y Romanos nos decía que su voluntad como era buena, perfecta y agradable. Porque a Dios le agrada que vos puedas tener su identidad. A Dios le agrada de que vos puedas descubrir y comprender esa identidad que te dio en Cristo Jesús. Porque aceptar esa identidad es creer y caminar conforme a lo que Él dice de nosotros, no lo que el mundo habla. Por eso al principio cuando te preguntaba quién sos, seguramente vos me decís un hijo de Dios. Pero acá dice aceptar esa identidad es creer y caminar conforme a lo que Él dice de nosotros. ¿Cuántos toman esa promesa? ¿Cuántos creen lo que Dios dice de vos? ¿Cuántos se animan a tomar esa verdad? ¿Cuántos se animan a caminar conforme a eso que Dios estableció para vos? Y vos me preguntarás, pero bueno, ¿cómo hago para tomar esa verdad? ¿Cómo hago para que eso que Dios habló de mí, yo lo pueda hacer parte de mi vida? ¿Cómo hago para que eso que el Señor estableció de antemano, yo lo pueda vivir cada día? Porque hoy yo me voy sabiendo que soy hijo de Dios. Yo hoy me voy sabiendo que soy hijo, que soy escogido, que soy amado, que soy valioso, porque su palabra lo dice. Pero ¿cómo hago para apropiarme de eso cada día? ¿Cómo hago para tomar esa verdad que pueda penetrar mi corazón y mi vida y que pueda caminar de acuerdo a eso? Lo que te puedo decir que eso sucede cuando creo que soy escogido y amado de Dios. Y lejos de ser un autoconvencimiento, es una verdad que Él habló de vos, que Él estableció. Y es lo mismo que le dijo a Jeremías antes de llamarlo a su ministerio. Jeremías 1:5 dice, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. A pesar de sus dudas, Jeremías tenía un llamado y una identidad dada por Dios. Más allá de que a Jeremías lo llamó para ser profeta. Más allá de que a él lo llamó porque tenía un propósito con ese pueblo. Acá hay una verdad y un principio fundamental para vos, que es cuando dice, antes de que te formaras, ya te había conocido. Y es lo que te dice el Señor en esta tarde. Antes de que te formaras, ya te había conocido. ¿Crees esa promesa? ¿Crees que antes de que hubieras decidido muchas cosas en tu vida, Él ya te había conocido? Ya había establecido un propósito, una verdad para vos.
Por eso debemos rechazar toda mentira que nos quiera hacer creer de que debemos ganarnos el amor de Dios, sino que debemos descansar en la verdad de que somos amados y aceptados sin condiciones. Amén. Y otra manera que tenemos de aceptar esa identidad es cuando caminamos como hijos y no como esclavos, de acuerdo al pasado. Esto significa que ya no somos esclavos, ya no estamos alejados, ya no somos enemigos, sino que es algo que Dios ya habló, ya lo estableció para su vida. Solamente necesita que lo creas, necesita que lo tomes, necesita que lo aceptes, ¿sí? Y esto me hace acordar mucho a la vida del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo que se fue a vivir la vida, se gastó todo, hasta el último centavo. Y cuando se acordó que tenía una familia y una casa, él volvió. Pero la palabra dice que él volvió creyendo y diciéndose a sí mismo, bueno, al menos voy a ir de esclavo, al menos voy a ir de sirviente, al menos voy a ir como un trabajador. Y sin embargo la palabra dice que el Padre lo recibió y lo restituyó como hijo. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos llama hijos, nos restituye, nos hace nuevos. ¿Sí? Por eso cada día debemos hablar y afirmar esta verdad en nosotros. Cuando el enemigo quiera venir a traer mentira, cuando el enemigo quiera hacerte creer que no sos digno de su amor, que tenés que ganártelo, solamente tenés que decir, soy un hijo amado, aceptado, adoptado, valioso. Mi vida vale su sangre, la sangre de su hijo. ¿Sí? Cada día, cuando veas y sientas de que estamos en esos días medio flojos, en donde no sabemos si Dios me ama o no me ama, párate ahí y determina en tu vida. Soy amado, soy escogido, soy aceptado y tengo un propósito. Amén. Amados, escogidos, aceptados. Y cuando entendemos esa verdad, es donde podemos vivir con autoridad y confianza de que somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Ya no hay duda, ya no hay temor, sino que hay propósito. Hay una verdad que Dios estableció para cada uno de nosotros. Es cuando Pablo nos habla en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo nos pregunta acá, ¿no? ¿Qué cosas son hechas nuevas? ¿O cuántas? ¿Cuáles? ¿Cuáles son hechas nuevas? Según la palabra. Todas. ¿Algunas? Un poco todas. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque cuando venimos a Cristo, nuestra identidad cambia por completo. Somos hechos nuevos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cambia por completo. Sos una nueva creación. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra vida, en nuestro corazón y en lo que sentimos, creemos que como no llega automáticamente y como no aceptamos y no tenemos esa paciencia de creer que Dios va trabajando en nosotros, creemos de que no somos nuevos y nos frustramos. Y ahí luchamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, decir, che, y al final el Señor no me cambia y sigo haciendo lo mismo y sigo pecando y sigo teniendo tropiezos y sigo haciendo cosas del pasado y me batallo y lucho en mi interior. Cuando acá la palabra dice, si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque cuando el Señor nos llama y somos nuevos, nos da una nueva identidad. Mayor identidad, mayor autoridad. Mayor autoridad, mayor obediencia. Mayor obediencia, mayor identidad. Y así. Y nos vamos alimentando. Y hablando de la autoridad, mientras pensaba el mensaje, me acordaba a cuando éramos chicos, ¿no? Que mamá y papá nos llamaba y nos decía,
Anda a decirle a tu hermano que haga tal cosa. ¿Cuántas veces te pasó? De que tu mamá o tu papá te mandaba a que le digas algo a tu hermano. Que anda, que haga la cama, que barra el piso, que haga algo. Y vos ibas con esa sensación de poder y de autoridad porque te plantabas ahí y decías, dijo mamá que vayas a hacer. Esa oración acompañada del dijo mamá o dijo papá te hacía sentir tanto poder. No sé si a mí solo me pasaba, ¿le pasaba a ustedes? De que ibas de parte de tu mamá y le decías, dijo que vayas a barrer, dijo que vayas a comprar. Y te sentías tan poderoso porque veías como eso que vos decías se cumplía, ¿o no? Eso que alguien de autoridad te mandaba a hacer se cumplía. Y veías cómo lo hacían sin rezongar, ¿no? Y vos decías, qué bueno que está este poder. O cuando ibas de parte de alguien, o alguna reunión o algo, y te mandaban a decir, che, andá de parte de tal persona, pedí hablar con tal, y vos ibas, de repente ibas y decías, vengo de parte de tal, sí, señor, un momento, y te abrían la puerta, y te atendían rápido, y te solucionaban las cosas. ¿Te pasó eso alguna vez? De ir de parte de alguien y que se te solucionen las cosas. Es porque nosotros creemos, ¿no? Y porque íbamos totalmente confiados de que íbamos de parte de alguien, de que éste nos abre la puerta. Y me creerías, te digo, que en Dios pasa lo mismo y mucho más. Que Él te da autoridad, te da su lugar. Te dice que en su nombre vayas y hagas discípulos, que en su nombre vayas y ores, que en su nombre vayas y reconcilies, de que en su nombre vayas y restaures. Y pensá esto. Si por medio de tu mamá y tu papá te sentías tan poderoso e ibas y se hacía, ¿cuánto más en el nombre de Jesús? ¿Cuánto más en su nombre, que nos da autoridad para hacer las cosas? Por eso el Señor nos manda a dejar esa mentalidad de esclavitud y tomar esa identidad de hijo. Tomar esa identidad que nos dio por medio de Cristo Jesús. Porque un hijo, cuando está en la casa de su padre, se siente con total libertad. ¿Cuánto van y le abren la heladera a papá, mamá cuando van a la casa? Sin permiso. Vienen y abren qué hay de comer. Y lo hacemos con total libertad. Y el Señor nos da esa libertad para que nos acerquemos a Él. Para que podamos tomar esas bendiciones que nos da. Nueva identidad, autoridad, intimidad. Porque somos amados, escogidos, aceptados y parte de su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo crees? Amén. Acompáñeme la banda, que quiero terminar. Y Dios te llama, de verdad, te llama a tomar esa autoridad, a vivir en esa autoridad, a creer en lo que Él estableció para tu vida. Porque Él te da esa autoridad. Sobre la duda, sobre el miedo, sobre las mentiras que el enemigo quiso hablar alguna vez en vos. Pero cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, nos empodera. Nos da autoridad para poder hablar de parte de Jesús. Para hablar en su nombre. Como Pedro. Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro fue revestido de poder. Y ya no era aquel que dudaba. Ya no era aquel que lo había negado. Sino que era aquel que en autoridad se levantó y sanó al cojo. Aquel que le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque cuando tenemos identidad, cuando creemos que somos hijos de Dios, podemos ir de su parte. Podemos creer en que en Él podemos hacer todas las cosas. Porque Él está con nosotros.
porque nos apoya, porque nos valida, porque nos anima a orar con autoridad. Y cuando hablo de orar con autoridad, no estoy hablando de gritar, no estoy hablando de hacer cosas externas, sino más bien en confiar quién es el que te envía, en nombre de quién estás haciendo las cosas. Porque su palabra dice que mayor es Él que el que está en el mundo, mayor a toda circunstancia, mayor a toda situación, mayor a todo lo que en nuestra vida nos quiera venir a atrapar, nos quiera venir a encarcelar, nos quiera venir a encasillar, mayor a toda mentira que hasta ahora tuviste que creer, mayor a toda situación, mayor a toda realidad que por ahí hoy estás viviendo. Él te llama en autoridad a hablar de su parte. Porque dice que somos nueva creación. Como lo hizo con Josué. Cuando lo llamó y le dijo, valiente, esfuérzate, no desmayes porque yo estoy con vos. Josué tuvo que creer en esa identidad para liderar, para confiar, para tomar esa tierra prometida. Y yo hoy te pregunto en esta tarde, iglesia, ponete de pie, que quiero... Te pregunto de verdad si hasta ahora estuviste atrapado en esa mentalidad del pasado, creyendo de que Dios trabaja en otros y no en tu vida, en el viejo pensamiento, en esa vieja naturaleza, o si hoy te determinás a entender de que sos su hijo. Porque aunque no creas, es una de las cosas con las que más luchamos dentro de la iglesia. Con creer que somos hijos de Dios. Lo vivimos, lo cantamos, lo aclamamos, lo coreamos muchas veces dentro de su casa, pero muchas veces está acá y no se sella en el corazón. No se ancla en el espíritu y en la mente y no nos permite que lo vivamos. Pero su palabra dice que Él te da un nuevo nombre, que Él te hace su hijo. Él te sienta a su mesa, te hace parte de su familia. Pero ¿sabes por qué hoy somos hijos? ¿Por qué hoy somos nuevas criaturas y tenemos una nueva identidad? Porque por medio de aquel, el unigénito, aquel que un día decidió despojarse de quién es Él, por amor, para que nosotros al creer en Él pudiéramos ser adoptados como sus hijos. Como Pablo lo habla en Gálatas, cuando dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esa es tu identidad, de hijo y heredero. La de aquel que se hizo siervo, la de aquel que se hizo pecado, a fin de que nosotros, por medio de ese sacrificio, pudiéramos tomar su justicia, pudiéramos ser parte de su familia, pudiéramos ser llamados hijos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que seamos hijos de Dios! Iglesia, hoy quiero que cuando podamos orar
cuando estemos en este tiempo de intimidad, ahí donde estás, permití que el Espíritu de Dios pueda ahí irrumpir en tu vida, en tu mente, en tu corazón, dándote la verdad de que sos hijo de Dios. De que toda mentira que por ahí hasta ahora quiso venir a distorsionar o a opacar, eso que Él hizo de antemano en tu vida. Hoy le creemos a la verdad de Dios, a esa que Él estableció de antemano, aún antes de que nacieras. Antes de que fuese formado, Él ya te había hecho su hijo. Antes de que las cosas que pasaron en tu vida, antes de que las decisiones que por ahí tuviste que tomar, muchas veces cayeran en fracasos, en malas decisiones, en cosas que por ahí no esperabas, aún antes de esas cosas, Dios ya te había establecido como su hijo. Y Él tiene la última palabra. Y Él es alfa y omega, principio y fin. Y empezá a mirarte como Él te ve. Empezá a aceptarte como Él te hizo. Empezá a caminar de acuerdo a su verdad. Acerca de lo que Él estableció de antemano para vos. Que toda mentira hoy queda cancelada en el nombre de Jesús. Que todo lo que te quiso alejar de Él, hoy queda cancelado en el nombre de Jesús. Y es su verdad la que viene en esta tarde a tu vida. La que trae paz, la que trae consuelo, la que restaura, la que redime, la que habla ahí a lo profundo de tu corazón, diciéndote, sos mi hijo, sos mi hija, yo te creé, yo soy tu padre, fuera de mí no hay nada, fuera de mí no hay valor. Hoy el Señor te dice, en esta tarde, sos mi hijo, sos mi hija. Hay una identidad, hay un valor esperando por vos. Padre, y hoy en fe lo tomamos. Padre, hoy en fe creemos que somos tus hijos. Padre, en fe creemos que hay un futuro de esperanza y planes de bien, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, en fe hoy creemos de que ya no hay condenación para los que están con vos. Padre, hoy en fe creemos de que no hay nada que podamos hacer para ganarnos tu amor, porque nos amás y punto, Señor. Aún antes de que nosotros lo decidiéramos, Señor, porque te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. Padre, hoy oramos para que esta verdad pueda ser sellada, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Que toda mentira del enemigo, Señor, hoy queda cancelada en el nombre de Jesús. Que podamos vivir, Señor, en esa libertad que nos otorgaste, Señor, en ese camino, en esa vía libre, Señor, por medio de tu Hijo, para que hoy nos presentáramos, Señor, delante tuyo. Para que en fe, Señor, podamos declarar, Abba Padre, nuestro Padre, nuestro Salvador, quien nos consuela, Señor, en todas nuestras tribulaciones. Quien trae paz al corazón, quien te reafirma, quien en tiempos de incertidumbre y de duda trae la verdad, trae paz, trae convicción. Padre, hoy en fe tomamos tus verdades, las creemos, las hacemos parte de nuestra vida, Señor, porque queremos vivir de la manera que vos estableciste, Señor, para cada uno de nosotros. Bendecidos, Señor, en libertad,
en paz, en una vida nueva. Padre, te amamos. Padre, te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Por esta verdad, Señor, que pedimos por medio de tu Espíritu Santo, sea sellada en cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor. Padre, y queremos que en este tiempo siguiente, cuando te cantemos, cuando adoremos, cuando te exaltemos, Señor, podamos creer con el corazón que sos nuestro Padre, que nos amás, que somos escogidos, que somos amados, que somos perdonados, que somos redimidos, que somos aceptados. Padre, abre nuestra boca en esta tarde para declarar esta verdad en cada palabra, en cada corazón, Señor. Te bendecimos, te amamos. En el nombre de Jesús, amén y amén.